Bien, en algo que ya se ha convertido en una costumbre para ustedes, quienes preguntan y a quienes captan lo que respondemos, pues ahora estamos con otra edición de Pregúntale a Contacto Deportivo y ustedes han tenido la gentileza de hacerlo llegar y ahora para la respuesta. Así que, ¿qué tenemos, José Pablo? Gusto saludarte. Muchas gracias, Gustavo. Así es, hicimos, como es ya habitual, una plantilla y la colocamos en redes sociales, en Facebook para ser específicos, en donde los invitábamos a que nos dejaran en los comentarios sus preguntas. Así que sin nada más que decir, iniciamos con Juan Carlos Grijalva. Don Gustavo y José Pablo, mis respetos para ustedes. Feliz aniversario del programa. Muy profesional el trabajo de campo en los diferentes estadios de nuestro país. Mi pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar mi querido Xelajú con este plantel de jugadores en el presente torneo? Dirigidos por Sergio Egea, ¿podemos convertir en realidad nuestro sueño de alcanzar la sexta luna? Pues llegar hasta campeón lo veo bastante difícil. No tanto como la distancia entre Guatemala y Xela, que son 210 kilómetros, pero sí difícil, se tienen que combinar muchos factores, empezando porque se amalgame mejor el grupo y lo que pretende Sergio Egea, quienes acabamos de presentar junto a los 4 extranjeros que decidieron contratar. Pero partiendo de que una básica mejoría creo yo que les podría dar primero el acceso a la etapa final. Y algo muy importante es que la conquista 95-96, Xelajú en aquel tiempo entró como el octavo, porque en aquel tiempo eran 8 los que califican y salió campeón a Costa de Comunicaciones. O sea, está ese antecedente, pero en ese momento, y eso sí también, acaba de comenzar el torneo y así decir las cosas con total certeza, el riesgo es grande en cuanto a poderse equivocar. Dixon Torres Galvez. Saludos, don Gustavo. Es un gusto saludarlo. Mi pregunta es para usted, y que lo vio. ¿No le contaron cuál ha sido la mejor selección de Guatemala? Y el resto de la pregunta que ustedes podrán observar, ya la respondimos. Y si me dijera su alineación ideal. Gracias, saludos desde Puerto Barrios. Bueno, la selección ideal ya la presentamos, para que no fuera una, pusimos 2 y 3. Pero lo otro, la mejor selección que yo vi, pues me quedaría con la que fue campeona una trilogía con pocas variantes, que arrancó en el 65 subcampeón, 67 campeón, 69 subcampeón, hablando del Norseca, lo que ahora es Copa de Oro. Y también le daría un lugar especial por cómo estaba integrado, aunque se quedó en las últimas de cambio, que fue la que llegó al Mateo Flores un 7 de diciembre de 1980, invicta y sin recibir un gol, y que con 2 goles, como les he contado en videos anteriores, recibió uno de Honduras y bajó a segundo lugar, y 15 días después recibió uno de El Salvador y bajó a tercer lugar y no calificó, pero está de verdad integrada por verdaderas figuras del fútbol nacional. Tony Martínez. Buenas noches, don Gustavo y Contacto Deportivo. Mi pregunta es, ¿qué piensa de los casos de doping positivo que han salido a luz en la Liga MX? Y si cree que acá en Guatemala también han ocultado información. Gracias y bendiciones. Bueno, yo lo que creo acá a nivel local, no tanto que se haya ocultado información, sino que, y a ver cuándo comienza la federación a cumplir lo que nos dijo el presidente, de que se van a hacer controles antidoping a todos los equipos dentro de la fase de clasificación, que eso es muy importante. Entonces, eso es lo que se debe ampliar para que se tenga más certeza por parte de ustedes, la gente, el público, la opinión pública, de que las cosas, quien se salta las trancas o hace trampa, pues va a ser controlado y castigado. Y es lo que en México ya han salido 113 casos en los últimos 8 años o 7 y medio, y eso es bastante. Hay que recordar que aún grandes figuras han hecho trampa. Yo cada vez que me recuerdo, y hay un tema similar, lo de Lance Armstrong, el que ganó 7 tours y perdió los 7, porque montó un operativo de tal calibre y tal avance científico, que a él le hacían controles antidoping y salía negativo. Y después se llegó a probar de que buena parte de su carrera la hizo bajo efecto de sustancias que le ayudaron a subir su rendimiento, y eso borró muchas cosas de las buenas que hizo. Primero, la gran batalla contra el cáncer, que ya se le había vuelto en su momento metastásico y que se había iniciado en sus testículos.
Armando Caxtel, don Gustavo, pregunto por qué los récords de goleador en Guatemala no se usa un parámetro real para medir. Por ejemplo, en los clásicos hacen la medición y pienso que no es justa. Hacen 2 clásicos al año, ahora 4 al año, y por ahí dijeron que este último ya era el 5º clásico en 6 meses. ¿Por qué pues es así? Pues no es tanto las mediciones de goleadores, porque no es así. Uno puede establecer el número de partidos jugados, incluyendo clásicos o no clásicos. Y ahí se hace un porcentaje. Quien tenga, digamos, en base a menos partidos jugados, más goles, es el que es, digamos, goleador. Pero incluso Ramiro Roca, ya en el pasado, en este caso hizo 16 y nadie llegó a esa cantidad. Cuando ha habido empate, se decide que el goleador sea el que menos minutos disputó. O sea, fue más efectivo estando menos tiempo en el campo. Y lo de los clásicos, pues es digámoslo entre comillas, el riesgo de que se vuelva a lo que ya llegó a pasar antes y no muy lejos. Que si Comunicaciones y Municipal llegan a las finales o semifinales, sobre todo a finales de los 2 torneos, habrían 8 clásicos, los 4, 2 y 2 de cada fase de clasificación, más otros 2 y otros 2 de las 2 finales, o hablando de las 2 finales en cada torneo. Y ese es el riesgo, pero ahí está. Entonces, por eso le decía, entre comillas, de que se puede llegar hasta 8 clásicos en 10 meses. Maynor Josué Marroquín. Señor Gustavo José Pablo, les deseo éxito y lo mejor en todas sus actividades. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la inseguridad en los estadios? Supuestamente hay seguridad, pero ha quedado evidenciado que no existe. Ya es una constante en los partidos, máximo en los clásicos. Que de juego leal al balón y orgullo por el equipo no existe. ¿Qué se puede hacer para eliminar esto? Son vidas las que se han perdido o quedan afectados de por vida. Gracias y Dios los guarde. Y a usted también y su familia y a todos. Ese es el deseo absoluto. Pero hay una vida que se perdió porque se montó un operativo prácticamente para que el que se saliera la pagara caro, y hubo alguien que utilizó un arma cortante, punzante, un arma blanca se le dice también, y produjo la muerte de un seguidor o simpatizante de Comunicaciones, muy jovencito, ya increíble, caminando hacia la primera década de ese lamentable acontecimiento. Y el sábado, con ocasión del 311, se dio una vapuleada de alguien que cometió el pecado y la osadía de ir de camuflaje, habiendo solamente gente roja, a festejar, porque está la coincidencia de opinión, incluyendo la de José Pablo, de que el incidente se produjo después de que Comunicaciones ya volteó el marcador y lo pasó a favor 2-3. Entonces, eso definitivamente, con el peso de que las instrucciones, los protocolos, las medidas de seguridad no son efectivas, y no habiendo mucha gente, porque fueron reportados 5,189, pues pudieron evitar que esta persona terminara en el hospital, aunque también, dado la situación y los acontecimientos y los antecedentes, lo más prudente es no acudir si la parcialidad adversaria es la que va a estar ahí. Y si se va, pues aguantarse los festejos, porque eso de, como digo yo popularmente, sacar pecho en ese momento puede tener repercusiones que incluso atenten contra la vida. Javier Maldonado. Buen día, don Gustavo y José Pablo. ¿Saben si ya ha habido algún jugador guatemalteco en la MLB? ¿Creen que pasará mucho tiempo para que vuelva a llegar algún beisbolista hasta ese nivel? En Major League Baseball ninguno. Luis Ramazzini llegó a estar hasta en lo que es una segunda categoría, digamos, de una estructura, y luego han ligado a jugadores a la organización de los equipos. Pero una cosa es estar en ligas menores y otra cosa es llegar, como ya incluso ahora hay un hondureño, nicaragüense, sabido, etcétera. Entonces, guatemalteco, únicamente el caso ese, y definitivamente es algo excepcional, pero no pudo dar el salto cualitativo efectivamente hacia la Major League Baseball. Francisco Rodríguez. Buenas noches, don Gustavo y José Pablo. Que Dios me bendiga, y les saluda Francisco Rodríguez. Disculpe, ¿cuál es el nombre del exjugador guatemalteco de REU que jugó en el Real Madrid? Saludos y bendiciones.
Pues él incluso no solo jugó, sino va a ser realmente presidente del Real Madrid. Y él sí que nos está asesorando por acá en cabina, se va a sonreír porque no es muy común el apellido. Él se llamó, que en paz descanse, y ahí está, alguien hace el tour en el Estadio Bernabéu, ahí está, tremendo bigote de aquellos tiempos, Federico Revuelto. Así que quienes les gustan los huevos así, pues de plano lo recordarán. Pero él fue no solo jugador del Real Madrid, campeón de Copa con el Real Madrid, sino también presidente brevemente del equipo merengue. De familia española, nacido en Reu. Joel Ulises Girón García. Don Gustavo, ¿qué es lo que más le apasiona o motiva a continuar en el periodismo deportivo? Y por favor, compártanos una buena anécdota. Bendiciones. Bueno, esa es una pregunta interesantísima de no difícil respuesta. Y les voy a decir por qué. La inspiración es, primero, que me gusta mucho y no se me ha quitado el gusto. Y se complementa con ustedes, porque si, por ejemplo, el proyecto que iniciamos por esta ruta de redes sociales con José Pablo, nos hubiéramos quedado con que nadie veía y tenía el efecto del esfuerzo que hacemos del día a día para ustedes, entonces me hubiera dedicado a otras cosas, que hago otras cosas, por cierto, no solamente dedicarme a esto de estar en medios y sobre todo deporte, pero ahí está la combinación ideal, que me gusta mucho, y encima la respuesta de ustedes como público pues es excepcional. Y lo otro, pues una anécdota. Bueno, yo diría, no, me recuerdo en este momento de una. Ocurrió con el horario de los partidos del Campeonato del Mundo de 2002, como fueron en Japón y Corea. De repente se comenzó a oír en el máster de la cabina un ¿y eso y quién será? Y cada vez más fuerte, unos ronquidos, pero de pronóstico. Primero dejaron abierto el micrófono y segundo, cuando nos fuimos a dar cuenta, pues era uno de los colegas que le tocaba el siguiente partido. Tenía un cuaje, ya ni vio el que nos tocaba a nosotros, sino que estaba profundamente dormido, cerca el micrófono abierto y con aquello de unos ronquidos, pero impresionantes. Por razones obvias no le digo qué colega que es, porque todavía está vigente en esto de las transmisiones. Daniel Juárez Gómez. Saludos, don Gustavo y José. Mi pregunta: ¿Municipal tiene problemas con que haya terminado tarde el pasado torneo? Saludos desde Retaluleu. Pues fíjese que en un análisis comparativo, por ejemplo, con México, se terminó el torneo a la misma altura, 29 de diciembre. Y los equipos que llegaron a la final, que fueron el campeón Monterrey y el subcampeón América, no iniciaron el torneo como los demás. Pasaron el primer partido del clausura hasta el mes que estamos por iniciar de febrero. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvieron otra semana más de reacondicionamiento para entrarle como primera jornada posterior. En el caso pues Municipal trató de graduar, que primero regresaran los que menos habían jugado y tuvieron un poquito más de recuperación los que estuvieron de titulares incluso en la final, pero el periodo realmente corto. Antigua hizo algo en algunos puntos similar, llegó a insinuar que le postergaran, como el ejemplo que puse de México, finalmente no lo hizo. ¿Y qué pasó con Antigua con el primer partido? Lo perdió. Ya después se recuperó porque incluso hicieron y aceleraron. Recuerden que estuvimos en Pastores, el retorno de Juan Antonio Torres Servín ya como titular, en este caso, de la dirección técnica. Pero si ustedes recuerdan la entrevista con Roberto, o lo que nos dijo Roberto Montoya, directamente Roberto Montoya dijo que había pedido un retorno muy cercano a ya iniciar el campeonato para ver si tenía un periodo de recuperación con ciertas pautas a seguir para no relajarse definitivamente en el periodo, en este caso, de pequeñas vacaciones. Isabel Pérez. Buenas noches, felicitaciones por la evolución. Lo sigo desde la radio.
Siguiendo con el tema del formato del campeonato de la Liga Nacional, ¿sería buena opción el formato de Liga MX, apertura a una vuelta y clausura a las revanchas? ¿Esto reduciría la cantidad de juegos? ¿Cree usted que es posible esta opción? Gracias. El asunto es que para un formato así, teniendo los equipos que se tienen al momento, serían 11 y 11 nada más, y después la serie final. Hablando de para unos 6 juegos máximo, serían 17. Pero la otra fórmula que a mí me da escalofrío, es decir, que bueno, que se sube el número de equipos y entonces ya pueden haber 15 partidos en este. Incluso Argentina llegó a tener una Superliga de 30, ahora ya la redujeron a 24, pero si van vuelta y vuelta con que en este caso es de 23 partidos y ya lo van a reducir para que siendo 22 sea de 21 partidos, pero la fórmula en sí de reducirlo de esa manera como está la actual integración con una docena de equipos no la veo como viable. Jeremías Alfredo Rabanales. Buenos días, Gustavo y José Pablo. Mi pregunta es, ¿cómo ven al Deportivo Malacateco para el presente torneo? ¿Y quiénes son los candidatos fuertes a ascender a la máxima categoría? Saludos desde Malacatán. Bueno, algo similar respondí en torno a lo de Shela, que nos permitió Juan Carlos Tugrijalvas, y creo que esta camada que dirige Sergio Gea pueda sacar la sexta luna o conquistarla. En el caso de Malacateco creo que sí puede competir para calificar, y ya calificando entonces ya se vuelven muy peligrosos porque han salido de un gran esfuerzo, y la prueba es que de un torneo atrás con el Inter en el que no calificaron de la apertura anterior, ellos llegaron hasta la final y la pelearon bastante bien con el equipo de Antigua. Entonces, eso sí, Malacateco cambió mucho, y entonces esa es la primera tarea a consolidar por parte de la Bala Gómez, de que el nuevo equipo que arranca desde nuevo arquero, etcétera, se conjunte y se consolide, aparte de lo clásico que es muy difícil ganarle en casa. Hugo Roberto Monzón Godínez. Buenas noches a ambos. Lamentablemente lo sucedido a Kobe Bryant. ¿Qué otros deportistas habrán pasado por lo mismo? Saludos. Bueno, le pondré 2 ejemplos. Uno muy reciente, que fue el año pasado, Emiliano Sala, que decidió contratar un vuelo rapidísimo que le logró su representante y se fue solo con el piloto tratando de atravesar el Canal de la Mancha. Hubo vientos no controlados y la frágil nave se fue al fondo del mar. Ahí recuperaron luego de prácticamente una tarea titánica porque el oleaje llegaba hasta las profundidades, etcétera. Los cuerpos de las 2 personas, el piloto y Emiliano. Y atrás, teniendo apenas 32 años, Thurman Monson, 1979, capitán estupendo de los Yankees de Nueva York, estaba pilotando un avión, tuvo un problema en la nave, se precipitó al suelo, él quedó atrapado en la nave y prácticamente se incendió, y lo de él fue tremendo, de poder rescatar los restos así que calcinados posteriormente, y más dramático que los 2 acompañantes sí lograron escaparse de la nave. Entonces así falleció Thurman Monson, el tremendo capitán de los Yankees de Nueva York. Carlos Acuña. Buenas noches, don Gustavo, que Dios lo bendiga. ¿Qué le pareció la remontada Crema desde San José Pinula? Pues algo de ese calibre y de ese nivel y en un clásico es fantástico, porque usted vio el juego y estoy casi seguro de que cuando vio el primer tiempo, aquí nos volvieron a ganar otra vez, pero después como que fuese una transformación y que hubieran entrado 11 personas distintas al campo para el segundo periodo, al margen de que dentro de eso se realizaron cambios. El cambio futbolístico fue tremendo. Yo se lo he dicho, por ejemplo, a compañero en Nuevo Mundo que es muy crema como Miguel Ángel Alfaro, de que algo tremendo fue la efectividad. Le hicieron 4 tiros al arco a Hagen y los 4 se fueron para adentro. Esa efectividad es muy difícil de encontrar, porque o se lanza desviado o ataja el arquero. Aquí lo tirado a la portería se fue para adentro, y ahí está el saldo de algo que seguramente no solo usted, sino toda la gente crema al retocar y remover el tema estará otra vez gozando o reviviendo las anotaciones.
Fernando Contreras, saludos desde Nueva York. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que el fútbol de nuestro país no ha logrado mejorar el nivel? Interesante pregunta, que utilizaría no sé cuántos videos para la respuesta, pero en primer lugar, Fernando Contreras es un colega que es uno de los editores de deporte de nuestro diario. Hay un saludo para él. Compañero con Julito Palacios, que creo que ya conoció a José Pablo, ahí con esa corresponsabilidad. Yo pienso que la falla viene básicamente a nivel dirigencial. Se ha mencionado que la gran mayoría de dirigentes en cualquier categoría, unos arman equipos porque creen solo en ascender y ahí arriba todos van a ser campeones. Y el manejo tiene que arrancar por una estructura mejor, un trabajo en el mediano y largo plazo. Al hacer estructura, mejores instalaciones en la mayoría de casos y sobre todo, y lo hemos puntualizado en más de una ocasión, mejores campos para jugar y ocuparse verdaderamente de llevar integralmente el manejo de ligas menores. De lo contrario, van a haber así algunos chispazos, pero algo que se consolide muy difícil. Walter Hernández González, ¿qué tal, don Gustavo y José Pablo? Mi pregunta será que la tercera es la vencida para el Imperio Quiché y lograr el ascenso a Liga Nacional. Saludos desde Canadá. Wow. Nueva York y Canadá. Pues el amigo que es del Imperio Quiché y también quien nos preguntó sobre el nivel del fútbol, es de los miles y miles de migrantes que están trabajando por su familia y por su país, en este caso en dos de los gigantes del norte de América. Pues otra vez se volvió a armar ahora con un técnico salvadoreño, Carlos Ernesto Romero. Parece muy fuerte el equipo, incluso llevaron a Bolívar, que ya tiene mucha experiencia, incluso ser campeón con Antigua, pero ese grupo es durísimo. Se han disputado 2 jornadas para que eche solo una y hay 7 equipos empatados con los mismos puntos. Entonces es tremendo. Tiene la capacidad y sobre todo lo que hace en su escenario de Santa Cruz y en sus juegos clásicos de las noches de los sábados, pero así como puede pasar, me refiero a ir a la ronda final y después tener ese derecho. Yo pienso que si Quiché logra quedar primero o segundo y compite o con Marquense o con Achopa, ahí crecería su oportunidad, pero primero lo más difícil es lograr sobrevivir y avanzar en ese grupo. Javier Muñoz, ¿Comunicaciones después del Clásico 311 logrará mantener ese nivel? ¿O fueron más los errores de Municipal que hicieron sencillo el segundo tiempo para los cremas? Saludos a José Pablo y Gustavo. Pues yo pienso que es una combinación de entre más fue decreciendo Municipal y perder su confianza. Recordemos que hasta el minuto 59 estaba el 2-0 o estuvo el 2-0. Después la forma en que se produjo el acercamiento desmadejó a Municipal y Comunicaciones creyó en que podía hacer lo que finalmente concretó. Y la forma le ha representado que incluso en decisión está de cambios en la estructura defensiva de Municipal a raíz de, entre otros factores, pero creo que es una combinación, incluso lo que les dijo, entre otras cosas, el técnico Tapia a sus jugadores, que se dieran cuenta en qué institución están, o sea, les picó y tocó el amor propio, de darse cuenta que ellos están muy bien tratados ahí en Comunicaciones y que había que intentar por lo menos, y todo se les combinó y lo fueron encaminando de tal manera a esa voltereta que incluso ya felicitaba anteriormente a otra de las personas que nos preguntó. Gustavo Ortiz, buenas noches. Mi pregunta es, a su criterio, ¿cree que Vini sea el técnico idóneo para Municipal? No me sorprende esa pregunta porque él fue el traidito de la Liga el 29 de diciembre, que ganó el campeonato entre lo que había hecho en Antigua y lo que aguantó acá y peleó hasta sacar el 2-2 que le dio el título. Y ahora el 2-4 y la forma como quedó como inerte su equipo en reaccionar o volver a tener un reacomodo en el campo como se le estaba presentando el Clásico 311, pues ya crea ese tipo de dudas. Y el tocayo,
es una de las personas que ya entran a cuestionar si sea el idóneo. Yo pienso que es un técnico, ya se los mostramos en video, lo estudioso que es, lo moderno que es en su idea futbolística y cómo plasmarla luego de estudiar y estudiar, pero el fútbol tiene aquello de impredecible en algunos casos. Yo recuerdo, por ejemplo, un entrenador de Municipal de hace mucho tiempo que predijo que iba a ganar el clásico 3-0 y después lo perdió 3-0. Quiere decir que la teoría es una y lo que se diseña ahí es algo y después en la práctica puede salir al revés. Y la excusa de ese técnico ante los directivos, no, es que me robaron la pizarra en aquel tiempo. En este caso, como quien dice, ellos ya sabían lo que iban a hacer y nos lo contrarrestaron y nos ganaron. Hugo Hernández, soy aficionado al Barcelona y a ver si no resulta peor el remedio que la enfermedad. Saludos. Interesante. Ahí son pocas las palabras, pero muy elocuente. Yo pienso algo similar, que ahora Quique Setién, que incluso está tratando de imponer la línea de 3 para que el alma de avanzada de Sergi Roberto por un lado y por otro Jordi Alba explote al máximo, pero tiene que tener o un achique de sus defensas para que no queden tantos espacios, o de sus mediocampistas para que de vez en cuando o el 18 o el 20 se incursionan ofensivamente en el equipo. Y contra Valencia, que seguramente lo vieron muchos de quienes están captando, se vio muy mal el Barcelona, muy mal. De no haber existido Marc-André ter Stegen en la portería, estaríamos hablando de que el Barcelona perdió, sin exagerarles, fácil un 5-0. René de Paz, ¿sería lindo el poder ver a ambas aficiones de los equipos en los estadios? ¿Habrá alguna forma de incrementar la seguridad y que esto sea posible, don Gustavo? Sí, incrementar sí se puede, pero más que eso, yo creo que tiene que sacar de tantas cosas que se han sembrado en la mente de blancos y rojos, de rojos y blancos, y que ha estado constantemente por años, y que entonces ya convirtieron a si es un rojo y el que está jugando es Comunicaciones, ahora que se da con aficiones que solo acude la del equipo local, es el enemigo, y no, es un gran rival. Comunicaciones resurgió a costa de quién, de su gran rival Municipal, y si hubiese sido al revés, pues lo mismo estaría diciendo. Pero este aparato y también redes sociales que se usan tanto en los últimos tiempos, pues han sembrado de verdad cizaña, han sembrado porquería, diría yo, y entonces quienes se van primero por la que les mandan y no analizan las cosas, pues el saldo es que no pueden ni ver en pintura a alguien que tiene el color distinto al que por ellos simpatiza. Abel Álvarez, buenas, ¿qué opina de las palabras del Pescado sobre Neto, siendo un comentarista internacional? Yo pienso que Carlos se equivoca se ha equivocado en varias posturas, y sobre todo hablando de las redes sociales deben usarse de distinta forma, y máxime para una persona tan emblemática para la gran mayoría de personas. Y la respuesta del alcalde fue incluso más comedida, en el sentido de decir que por qué lo trataba así si él lo admira mucho. Entonces también habría que averiguar, que no creo que sea así, lo de la deuda de 6 meses, posiblemente sí haya atraso, como en algún momento se llegó a saber, pero el trato, esto es muy importante, porque si yo digo una mala palabra, la reacción de José Pablo va a ser posiblemente de otra mala palabra o de 2, y después se vuelve la de nunca acabar, y entonces ya se pasa a tonos más ofensivos, etcétera. Entonces, ya sea Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez o cualquier persona, no debe esforzarse por no caer en ese tipo de posturas que ya son ofensivas. Tato Estrada, saludos desde Los Ángeles, California. ¿Cuál selección nacional estuvo más cerca de un mundial? ¿Es verdad que la selección para el mundial del 82 era muy buena? ¿Hubo algún jugador nacional en el élite europeo en el pasado y que haya destacado?
Pues realmente el que más destacó a la larga en Europa ha sido Carlos Ruiz, porque lo que logró allí en 2 incursiones, primero a Grecia y posteriormente ahí ya mejor afincado, eso es lo mejor. Sin embargo, en periodos cortos, Jorge Roldán y antes de él, Fito de León, Rodolfo de León Vallejo, hermano del expresidente, en este caso Ramiro de León Carpio, tuvieron incursiones breves pero muy exitosas en Europa, tanto que querían que siguieran y factores aquí internos no les permitieron extender su carrera. Respecto a la selección de 82, les mencionaba en una respuesta anterior de cómo se llegó, y aquí era la hexagonal, debió haber sido, pero se llegó invicto, le habían metido 3-0 o 0-3 a Costa Rica en San José, y luego se pierde 0-1 aquí con Honduras, y después se pierde 0-1 en El Salvador con El Salvador, nos bajaron a tercero, y justamente los 2 que nos eliminaron, que fueron ellos, hicieron uno de ellos en Honduras, se realizó la hexagonal, y junto a El Salvador eliminaron a México y fueron a España. Y como les dije, en selección, esa fue muy bien integrada, pero le faltó ese famoso do de pecho para dar el salto de calidad en base a factor no solo futbolístico, sino de personalidad en el campo para afrontar ese tipo de obstáculos. Buen día, don Gustavo y José Pablo. Mi pregunta es, ¿qué atleta guatemalteco están clasificados a los Juegos Olímpicos y quiénes tienen posibilidades de ganar un cupo? Saludos, Eric López. Bueno, habrá eliminatorios de taekwondo y otras disciplinas, y ahí una chica que es apenas de 17 años en menos 49 kilogramos tiene posibilidad de calificar, pero lo más duro creo es eso, calificar. Respecto a los que ya están, yo digo que el número 1 es Juan Ignacio Megli Novela, que estará en su 5ª Olimpiada, algo impresionante. Y luego, incluso ya en televisión internacional, canaleando un poco en el final de la semana anterior, hicieron un reportaje sobre él en un programa que es de fútbol, que básicamente es de fútbol, y lo pusieron como la figura del deporte de Guatemala. Y el otro, pues, es alguien que se trabaja en 5 disciplinas, que es pentatleta, Charles Fernández, es otra de las piezas, y habrá que ver si hay en lo que resta de calificación opción para que califiquen Mirna Sucelia Ortiz y Eric Barrondo y tengan una nueva oportunidad olímpica. Pero la delegación es estrecha, y la otra pieza con posibilidad de hacer una actuación destacada, pero no acceso a medallas, es Luis Martínez, el nadador en 100 metros mariposa, porque él el nivel que ha adquirido por estudiar y desarrollar su carrera en aulas y en las piscinas estadounidenses lo convierte en una pieza para tomar en cuenta para por lo menos accesar a una final B, que es partiendo del 9º hasta el puesto 16 en esa, que es una de las distancias más exigentes dentro de los 4 estilos de la natación. Juan Francisco Par Castro, José Pablo y don Gustavo Velázquez, que tengan un buen día. Solo tengo una pregunta, un análisis de cómo podrían otros deportes ganar preferencia en la sociedad guatemalteca. De tantos que existen, creo que el fútbol es el predilecto por mucho, incluyéndome. Bendiciones, nos encontramos en la próxima. Sí, la inclinación natural de Guatemala es muy, muy, muy hacia el fútbol. Lo acaba de decir y lo recordará José Pablo, tuvimos de invitado en Nuevo Mundo, en la antesala de hace 2 semanas, al licenciado Roberto Aldana, que entre otros fue gran basquetbolista y presidente de CAG y es empresario de éxito, etcétera, que él hablaba de cómo el porcentaje de gente a fútbol es absolutamente mayoritario. Deportes individuales, ahí sí han aparecido varios deportistas de muy alto nivel, y en una respuesta anterior pues daba algunos nombres en natación, en marcha, en pentatlón, en también taekwondo y desde luego en navegación a vela. Pero por ejemplo en navegación a vela, si uno toma en cuenta los recursos económicos de la familia de Juan Ignacio, que vienen desde su abuelo, su papá también navegante y él,
practicarlo, veamos cuántos son navegantes a él. Ahora ha habido un soporte afortunado hacia la federación y del Comité Olímpico para que haya un poco más de practicantes de ese deporte, pero por los altos costos y los viajes que se tienen que hacer, es muy difícil, por ejemplo, ese deporte que se pudiera masificar, y así les podría dar otros ejemplos, y por eso se restringe la participación. Y aparte que no sé cuántos de los que me captan les gusta estar ahí haciendo ese ejercicio contra la naturaleza, etcétera, que es parte de la exigencia que se tiene que superar en 10 regatas. En 10 regatas son competencias de verdad continuas para poner de ejemplo el deporte que en este momento tiene a un emblemático representante en Juan Ignacio y su hermana y Jason Hess, etcétera, pero no son muchos. Alexander Madrid, don Gustavo Velázquez, ¿por qué ya no narra y comenta partidos en la TV? Usted junto a José Antonio. Espero su respuesta en el video del día 29. Pues ahí estamos, para decirles que tenemos un retorno con José Antonio, incluso este día está el retorno a comentar fútbol con las chicas, en este caso con el partido entre las formaciones de Canadá y San Kitts y Nevis, y ahí estaremos haciendo un reingreso, reencuentro, etcétera, pero sobre todo especialmente en competencias futbolísticas de corte internacional. Bueno, y con eso finalizamos una emisión más de Pregúntale a Contacto Deportivo, agradeciendo la participación de cada uno de ellos y la invitación siempre. Si a usted le gusta el contenido que nosotros hacemos en redes sociales, dele like y compártala, porque así es como nosotros nos guiamos como parámetro para saber qué video tiene aceptación y así poder hacer más del contenido que a ustedes tanto les gusta. Continuamos.